Buenos días. Vamos a dar comienzo a las jornadas de Derecho Laboral y Cambios en el Mundo del Trabajo, organizada por Comisiones Obreras de Ceuta con la colaboración, con la organización de la Fundación Sindical de Estudios, que preside el miembro de la Comisión Ejecutiva de Comisiones Obreras, Rodolfo Benito, que nos acompaña en la mesa. Y comenzamos. También deciros que vamos a dividir en dos partes el contenido de la jornada. Al cierre de la tercera ponencia de esta mañana haremos un descanso para tomar café en la sala de al lado y después reanudaremos inmediatamente las jornadas para seguir con el resto de ponencias. En primer lugar, presentaros al primer ponente, en fin, que tampoco necesita mucha presentación en este caso en la ciudad, que es Juan Luis Aróstegui, secretario general de Comisiones Obreras de Ceuta, que nos va a introducir al tema con una ponencia sobre la realidad socioeconómica y laboral de la ciudad de Ceuta. Muy buenos días a todos y todas. En primer lugar, daros la bienvenida a estas primeras jornadas sobre el derecho del trabajo y los cambios en el mundo que se están produciendo en relación con las nuevas tendencias en el mundo de la economía. Nosotros hemos querido, con estas jornadas, por unos momentos, aislarnos de lo que puede considerarse o llamarse el fragor de la lucha diaria, en el que todos los que hoy estamos aquí participamos, cada uno desde su perspectiva, algunos desde su perspectiva política. Agradezco en este caso la presencia de los máximos responsables, tanto del Gobierno de la ciudad como de la Administración Central en materia económica en nuestra ciudad, propio presidente del Consejo Económico y Social, que también nos honra con su presencia, y otros profesionales del derecho que participan como agentes activos en el mundo del trabajo y en todas sus vicisitudes. Y digo que es muy probable que en ese fragor diario de estar concentrados en la resolución de problemas, en afrontar día a día cuestiones perentorias, quizá no analizamos con suficiente profundidad las perspectivas distintas, más globales, de nuestro trabajo, de nuestro quehacer diario. Y la intención de estas jornadas es hacer ese breve parón, un aislamiento mínimo, levantar la vista y ver si realmente cuanto hacemos todos los días está enmarcado en un contexto que obedezca a los principios y fundamentos tanto del sindicalismo de clase como de lo que se ha dado en llamar el estado del bienestar y el estado de derecho democrático que hoy nosotros conocemos y defendemos. Porque efectivamente todas las personas que estamos comprometidos con la defensa de los intereses de los trabajadores y de la democracia, estamos plenamente convencidos de la utilidad que ha reportado a el devenir histórico de la sociedad el derecho del trabajo y el sindicalismo de clase. Son piedras angulares que han permitido acuñar derechos básicos, que han favorecido la dignificación de las personas, el avance y el progreso de la sociedad, pero que en estos momentos están en tela de juicio, o yo diría, están cuestionados. Cuestionados porque no cabe la menor duda que se están produciendo unos cambios vertiginosos, unos cambios en muchas circunstancias imprevisibles, que nos obligan a replantearnos realmente nuestros mecanismos de participación, de control y de defensa de los derechos de los trabajadores y de la sociedad en su conjunto siguen siendo tan útiles como lo fueron, están perdiendo vigor, están perdiendo vigencia. ¿Es realmente hoy el derecho del trabajo una herramienta útil para defender a todos y cada uno de los trabajadores de nuestra ciudad, de nuestro país, del mundo? ¿Es realmente el sindicalismo de clase todavía ese armazón sólido que frente a los embates del capital y del sentido de la explotación individual seguía defendiendo a los trabajadores? ¿O por el contrario, estos elementos para nosotros imprescindibles están de alguna manera debilitados porque no estamos siendo capaces de adaptarlo a la nueva realidad? Creo que esto es una reflexión obligada para todos y por todos, y tenemos que acometerla teniendo en cuenta que se trata de un proceso de reflexión de un nivel muy alto,
en el que no cabe duda que la aportación de las personas expertas es la que, en principio, tiene un mayor valor, porque estas discusiones, hay que reconocerlo así, tienen un nivel de abstracción y de teoría jurídica y que se puede escapar, ¿no?, a la capacidad de los que somos trabajadores de a pie del sindicalismo o del derecho, ¿no? Pero yo también pienso que todo proceso de reflexión se compone, sin duda, de aportaciones brillantes de expertos, pero también de tendencias que se van conformando a tenor de la experiencia que pueden transmitir quienes están en contacto diario, en contacto permanente con la realidad social y laboral. Por tanto, es nuestra aportación, la de nuestra pequeña ciudad, a todo este proceso de reflexión, también tiene su valor y tiene su importancia. Esto ha sido lo que ha promovido que hayamos aceptado, porque hay que decir que ha sido una iniciativa de Rodolfo. Bueno, aunque Ceuta, yo sé que el nivel que hay es el que hay, porque es una ciudad muy pequeña, pero es importante que estemos allí, es importante que también vuestras ideas, vuestras inquietudes se oigan en este proceso de reflexión que debe concluir con una actualización del sindicalismo de clase y, sobre todo, con una modificación sustancial de esos resortes que el derecho del trabajo hasta ahora ha facilitado a los trabajadores y que empezamos a percibir que, en cierto modo, están obsoletos. Por tanto, yo quiero agradecer a estas personas que se han desplazado a nuestra ciudad, que son todas personas de una gran entidad y talla en sus competencias profesionales, expertos en derecho del trabajo, catedráticos de universidad, yo diría, de las primeras espadas en esta materia en nuestro país, y que han tenido la gentileza de venir a reflexionar con nosotros sobre ello. Y ellos mismos han tenido la iniciativa de que fuera una primera intervención, la mía en concreto, relacionada exclusivamente con nuestra ciudad, porque nos parece importante que vinculemos, que veamos de alguna manera que toda esta problemática, que digo en muchos casos puede parecer excesivamente teórica, tiene después en la práctica muchas realidades que nosotros vivimos diariamente, y que, con la intención de no limitarnos a una disquisición teórica un poco árida y aburrida, pues podamos de alguna manera establecer una vinculación entre lo que se discute y lo que se ve. Con esa intención me corresponde a mí hacer una breve descripción sobre la realidad socioeconómica de Ceuta, que voy a procurar hacer de la manera más sencilla y sobre todo clara posible. Siempre que se habla de una realidad socioeconómica y hay que hacer una descripción, pues lógicamente hay que utilizar cifras y datos que terminan por convertir el diagnóstico en algo indescifrable, ¿no? Por eso voy a procurar que las cifras y datos que aporte sean sencillamente las que de alguna manera pueden darnos una idea más clara de lo que está sucediendo en nuestra ciudad. Y empezaremos por una cosa que para mí es sorprendente. También será, como suele ser habitual, una descripción crítica de la realidad. No me voy a limitar a establecer unas cifras conocidas por otra parte y que están en cualquier trabajo que se haya hecho al efecto, pero sí me gustaría esas cifras valorarlas de una manera o de una perspectiva crítica, ¿no? En primer lugar, y yo creo que es un dato que nos podría sorprender a todos, ¿no? Nuestra ciudad ha salido de lo que se ha denominado hasta ahora las regiones objetivo número 1, con las que califica la Unión Europea a aquellas regiones más necesitadas. Quiere eso decir que, según las estimaciones oficiales, Ceuta ha dejado de ser una comunidad pobre y ha pasado a formar parte de ese escalón intermedio, muy próximo ya a las zonas o regiones ricas de la Unión Europea. Según las últimas estimaciones oficiales, nuestra riqueza se puede decir que está en torno al 90% de la media nacional. Si esto añadimos algunos datos que también se suelen utilizar en muchas ocasiones para justificar gestiones políticas, nuestra ciudad ha crecido a un ritmo muy parejo al de la media nacional, en torno al 16% en 5 años. La productividad en nuestra ciudad no está muy por debajo de los niveles medios a nivel nacional, 2 puntos por debajo, pero sería eso aceptable. Puede parecer, en principio, con estos datos, que nuestra ciudad es una ciudad que, desde el punto de vista económico, se encuentra en un buen momento. Sin embargo, la realidad que todos conocemos es bien distinta.
habrá que profundizar por qué motivo las cifras oficiales ofrecen una visión que luego no se compadece con la realidad que nosotros podemos comprobar día a día en nuestra ciudad. Y quizás yo creo que la explicación está en desmenuzar brevemente cómo se genera y cómo se aporta esa riqueza a la que hemos hecho referencia, ¿no? Y luego un primer dato clave es pues reconocer que en nuestra ciudad lo que se denominan servicios de no mercado, que viene a ser el sector público en su conjunto, representa aproximadamente el 45% de la riqueza. Eso quiere decir cuatro veces más que la media nacional. Hay un factor clave. Nuestra ciudad es una ciudad en la que hoy por hoy la dependencia del sector público condiciona toda actividad económica, con el problema que lleva consigo y que ahora explicaremos. Los pilares o el pilar fundamental de nuestra ciudad, que ha sido el comercio, está en recesión, una recesión lenta y prolongada desde hace aproximadamente 20 años, y ha sufrido un proceso de reconversión espontáneo que nos lleva a una situación actual en la que, como dato, digamos, los establecimientos comerciales en Ceuta están un 25% por encima de la media nacional. Es decir, están sobredimensionada la oferta comercial y con una imposibilidad a corto plazo de conseguir una demanda suficiente para equilibrar. Eso significa que el comercio se ha reducido de una manera desordenada y por su propio pie a una situación en la que se puede hablar en estos momentos de estabilidad, pero al mismo tiempo de insuficiencia. Es decir, el comercio es difícil que siga este ritmo decreciente, pero al mismo tiempo es muy difícil que se convierta en un sector capaz de arrastrar consigo al resto de la economía de la ciudad. 9 veces inferior a la media nacional, un sector que prácticamente es inexistente, porque más del 70% de la riqueza que aporta está concentrada en la energía, que es un sector que no tiene capacidad de inducción, mientras que la construcción, que sigue siendo un sector el más próximo, el más cercano a las medias nacionales, nos situamos 2 puntos por debajo. Es un sector que, si bien en términos de riqueza, vamos a llamarle estadística, se encuentra a buen nivel, tiene una serie de problemas en cuanto a su conformación interna, también hablaremos posteriormente, que hacen que no genere el empleo que la ciudad demanda. En conclusión, vemos cómo la riqueza se genera de una manera artificial, y esto, de alguna forma, lo podemos comprobar con una foto del tejido empresarial de Ceuta. El 54%, más de la mitad de las empresas de Ceuta, no tienen trabajo asalariado. Y el 30% lo tienen con 1 o 2 trabajadores. Y solamente el 4% de las empresas de nuestra ciudad tiene más de 10 empleados. Quiero decir que esto es un tejido empresarial que, desde el punto de vista de la generación de empleo, es un tejido productivo muy débil, un tejido productivo que está hilvanado pues en función básicamente de lo que los presupuestos del Estado van de alguna manera permitiendo crear un circuito económico, pero que no tiene capacidad ni autosuficiencia para generar empleo y, por tanto, para mantener una tendencia al alza. Es esta una situación, la situación de la economía de la ciudad, una situación difícil de resolver, difícil de remontar. Podríamos hacer un breve repaso también a todos los intentos de modernización, de modificación, de cambios de este sistema económico que acabamos de dibujar, y empezando por el que diseñaba en 1996 el plan estratégico, único plan estratégico que se ha hecho en la ciudad hasta ahora, y que básicamente concebía Ceuta como una plataforma de servicios para apoyar el desarrollo de todo el norte del Magreb, aquello que se decía de servicios europeos en poblaciones del tercer mundo en vías de desarrollo.
y que fracasó fundamentalmente por la imposibilidad política de desarrollar estas actividades. Como fracasado está en estos momentos estancado el intento de convertir a Ceuta en un punto clave del comercio transoceánico, del muelle de contenedores. También una iniciativa que despertó ilusión y poco a poco se está apagando, o la posibilidad de hacer de Ceuta un enclave turístico con un cierto nivel, que también ha demostrado su inviabilidad hasta la fecha, o la posibilidad abierta de que se desarrollara una industria ligera al amparo de las reglas de origen, que ofrece unas ventajas comparativas con respecto a otros emplazamientos interesantes y que no ha sido capaz de despegar, o esos sucesivos planes de reactivación del comercio que han supuesto una frustración tras otra. Por lo tanto, vemos que hay una realidad, yo diría dramática, pero que tenemos que asumir. ¿Por qué no es posible que ninguna de las iniciativas que en principio cuentan con predicamentos suficientes desde el punto de vista técnico, político y económico para dar un cambio a la economía de Ceuta se han estrellado todas contra el muro de la frustración? Creo que Ceuta tiene una serie de condicionantes objetivos derivados de su situación geográfica, de su situación poblacional, que son muy claros, pero hay otros condicionantes de orden no tan objetivo o económico, pero sí tan importante o más, ¿no? Uno de ellos, desde luego, es el no resuelto problema del transporte marítimo. Toda la actividad económica de la ciudad y toda la vida familiar en Ceuta depende del paso del estrecho, y esta es una asignatura pendiente que no hemos sabido acometer y resolver, y por tanto, de alguna manera, frustra y termina por arruinar muchas de las posibilidades de recuperación. Pero hay otra no menos importante, y es la situación de inestabilidad política de Ceuta, que de alguna manera activa algo que en economía no se valora suficientemente y es realmente importante, y es el factor psicológico. El factor psicológico que permite a los agentes económicos tomar decisiones es un nudo gordiano en todo desarrollo de una región o de una nación, y nuestra ciudad no es una excepción. En nuestra ciudad hay muchas iniciativas que terminan fracasando porque la mentalidad de propios y extraños es hostil hacia nuestra ciudad. Pongamos, por ejemplo, la dificultad de desarrollar la industria en Ceuta. Hemos dicho que había una oportunidad, como las reglas de origen, y esto no ha conseguido cuajar. Y no ha conseguido cuajar porque la legislación aplicable es compleja y termina, en última instancia, en los despachos de cuadros intermedios de la Administración, que ven siempre a Ceuta con una mentalidad de ciudad extraña, en la que todo lo que se hace tiene algo que esconder, en la que todo el que participa tiene algo poco lícito que resolver, y que, de alguna manera, va creando trabas que hacen que la actividad empresarial, que necesita siempre fluidez, se convierta en algo no rentable y, por tanto, despreciable. Este factor psicológico no solamente no lo estamos consiguiendo superar, sino que, desgraciadamente, es algo que va en aumento y en el que el futuro inmediato no se presenta halagüeño. Todas esas noticias de que Ceuta sea un objetivo del terrorismo islámico, de los problemas derivados del Magreb y del fundamentalismo, y todas estas cuestiones no van sino añadiendo a ese ya de por sí problemático o problemática resistencia psicológica nuevos factores que retraen a posibles inversores y que espantan a los que ya tenemos aquí. Y hay otra cuestión que también es básica, y es no solamente ese factor psicológico, sino también la dificultad de establecer un marco político adecuado que favorezca el desarrollo económico. Y yo lo resumiría con una frase: es posible convivir pacíficamente con un enemigo. Yo creo que todos los problemas de Ceuta, en todos los órdenes, y en el económico más, pasan por analizar las relaciones entre nuestra ciudad y nuestro país con Marruecos. Y pasan porque, evidentemente,
Ceuta no puede negar una conexión en materia económica permanente y en aumento con Marruecos. Es decir, nuestras posibilidades de desarrollo y nuestros problemas tienen mucho que ver con Marruecos en un sentido o en otro. Tanto las posibilidades de crecimiento como las posibilidades de, alguna forma, ahora avanzaremos algunos datos, de interconexión en las realidades económicas, pasan por esa estrecha relación, en la que nos encontramos yo diría que una especie de esquizofrenia. Es decir, por una parte, aceptamos, comprendemos y entendemos que necesitamos a Marruecos para poder progresar. Es muy importante la corriente turística y comercial que se puede conseguir de ese crecimiento paulatino y de ese desarrollo que se produce en el norte de Marruecos, de esa mano de obra que pasa diariamente. Eso es un factor fundamental para el desarrollo de Ceuta y, por tanto, nos vemos en la obligación de alentarlo y de protegerlo. Pero, paralelamente, es además ese país el que pone todas las trabas posibles a que Ceuta pueda consolidar un modelo económico. Ha fracasado los planes de recuperación del comercio porque en Ceuta no habrá nunca una aduana comercial por razones obvias. Fracasó la plataforma logística de servicios al Magreb porque Marruecos no acepta la injerencia de Ceuta en su desarrollo económico. Algunos datos, algunos ejemplos muy recientes, ¿no? Ceuta no está mañana, lunes, discutiendo sobre la política de menores con Marruecos por veto de Marruecos, única y exclusivamente. Es una realidad que todos conocemos. Marruecos es el que dice Canarias puede estar en la mesa, Andalucía puede estar en la mesa, pero Ceuta no, por la misma razón que aquellos vehículos no podían atravesar la frontera del Tarajal. Es decir, que precisamente quienes tienen que ser un factor importante de desarrollo económico para Ceuta son quienes nos impiden tomar medidas que puedan favorecer nuestro desarrollo económico. Por eso decía, ¿se puede o es posible convivir pacíficamente con un enemigo? Es una pregunta a la que hay que dar una respuesta, yo diría que esta ciudad todavía no ha dado. No ha dado porque es difícil y se necesita valentía. Valentía que en esta ciudad, desgraciadamente, no sobra. Pero sería fundamental para poder trazar un futuro económico de Ceuta, resolver con claridad estas cuestiones. Y nosotros, y yo apunto un camino bueno, que nos ha enseñado, por ejemplo, la negociación del acuerdo pesquero. Es decir, está muy claro que en una negociación bilateral entre España y Marruecos, Ceuta siempre sale perdiendo. Esa es una realidad fácilmente constatable. Otra cosa distinta es en una negociación Europa-Marruecos. Quizá, por lo tanto, una de las vías de empezar a clarificar nuestra relación y a ordenar nuestra relación con Marruecos que nos permita tener elementos de juicio suficientes para establecer un marco adecuado de desarrollo económico en el que conozcamos los límites y las condiciones y que nos permita tener una visión clara sobre nuestras posibilidades a corto y medio plazo, pasa, yo diría, por que el gobierno español, y eso debe hacerlo desde luego impulsado por la propia ciudad, la ciudad en su conjunto, pudiera negociar con claridad cuáles son las limitaciones que aceptamos de Marruecos a la hora de impedir nuestro desarrollo económico. Este es un factor clave que nos debe, de alguna manera, comprometer a todos, ¿no? A todos los que tenemos interés en que nuestra ciudad pueda mejorar y en materia económica pueda progresar. Porque tiene esto una relación muy directa con lo que ahora voy a exponer y que es quizá un tema o el tema que más nos pueda preocupar. Cuando se habla de economía, normalmente se suele ser aburrido y además parece que no despierta sentimientos. Pero claro, la realidad es que detrás de cada problema económico hay una cadena de problemas humanos. El hecho o las circunstancias que hacen que nuestra ciudad no tenga un tejido productivo, que los sectores económicos no estén consolidados, que no haya posibilidades de regeneración. Esto no es solamente un discurso de expertos o unas cifras oficiales. Estas son las causas que hacen que nuestra ciudad sea hoy la ciudad con más paro de Europa. Ayer se publicaban los datos de 7.000 parados registrados oficialmente,
pero que los datos más fiables nos sitúan en torno a un 25% de la población activa en paro. Unas cifras para la España de hoy absolutamente disparatadas y fuera de cualquier nivel aceptable. Por tanto, el problema económico termina siendo un problema humano y termina siendo un problema social. Una ciudad como Ceuta tiene que intentar resolver los problemas básicos de su comunidad, y uno de ellos, y factor de cohesión por naturaleza, es el problema del trabajo. Y nos encontramos en Ceuta con un mercado laboral con unas características especiales. Yo solamente voy a dar dos cifras que me han parecido a mí especialmente elocuentes. Una de ellas es que el 45% de la población de Ceuta tiene menos de 30 años y es un dato que va en crecimiento. Significa que nuestra ciudad es una ciudad con una población muy joven y, por tanto, con una incorporación acelerada a la población activa, lo que conlleva automáticamente a un incremento de los índices de paro, porque nuestro tejido productivo no es capaz de absorber ese crecimiento tan vertiginoso. Una población joven que, además, segundo dato fundamental, más del 45% de los parados no tienen estudios primarios. Quiere eso decir que nos encontramos ante realmente una situación muy complicada de digerir para el mercado laboral. Un tejido productivo débil, una población joven incorporándose de manera creciente al mercado laboral y una escasa cualificación. Pero es que además, si esto de por sí ya sería difícil de gestionar, nos encontramos con un problema mayor, y el problema que quizá tiene más que ver con lo que hoy vamos a tratar y que además yo creo que es determinante para la situación actual y futura de Ceuta. Y es la paulatina incorporación de mano de obra procedente de Marruecos en condiciones unas legales y otras veces ilegales. Ha habido en Ceuta tradicionalmente sectores productivos que han estado absolutamente en manos de mano de obra foránea. Por ejemplo, el servicio doméstico. El servicio doméstico, que en Ceuta oficialmente figuran unas 400 personas dadas de alta en esta actividad, se multiplica por 8 en las cifras reales. Hay más, según las estimaciones más reales, más de 2.000 trabajadoras del servicio doméstico que lo hacen en condiciones de ilegalidad en nuestra ciudad. Esto ha ido con el tiempo ampliándose a otros sectores. Desde hace ya muchos años, desde luego, la construcción como sector estrella. La construcción ocupa a una mano de obra estimada en torno a 2.000 personas que proceden de Marruecos y que trabajan de manera legal o ilegal, según los casos, pero desde luego procedente de Marruecos. Pero es que este fenómeno sigue avanzando. Es que ya esto también sucede en la hostelería. Pero es que hay sectores de nuevos yacimientos de empleo relacionados con los problemas de dependencia en los que también empieza esta infiltración de mano de obra a ocuparlo paulatinamente cada vez más. Es ya muy frecuente ver a personas ancianas y mayores atendidas por mujeres musulmanas que vienen de Castillejos expresamente a hacer esa tarea. Pero también está ocurriendo en el comercio, también está ocurriendo en el transporte. Nos encontramos, por tanto, ante una situación un tanto incoherente, un mercado laboral absolutamente desestructurado, en el que, por una parte, las personas que tendrían que tener derecho al trabajo no lo tienen y las que no tendrían que tenerlo lo tienen. Y nos encontramos con la paradoja de que, teniendo 7.000 parados, podemos calcular que hay 7.000 empleos en Ceuta que desarrollan personas que no son de Ceuta. Pero, además, de una manera imparable, porque esta mano de obra que entra en Ceuta, esta mano de obra que va ocupando cada vez sectores más amplios de toda la producción en nuestra ciudad, es imposible combatir. Y es imposible combatir porque en ese modo de relación de producción están de acuerdo empresarios, trabajadores y consumidores. No existen mecanismos a nuestro alcance para poder frenar algo en el que hay unanimidad de criterio entre todas las partes. El trabajador extranjero acepta su condición, no quiere que intervenga la inspección de trabajo, no quiere más derechos, porque tiene suficientes,
porque cruzando la frontera por la tarde multiplica por 14 su renta. Y lo que aquí en Ceuta es un sueldo que no sería digno para una persona, en Castillejos es un sueldo muy por encima de la media. El empresario que se ahorra las cotizaciones y permite rebajar el convenio a la mitad, encuentra una fuente de beneficios importante. Y el consumidor ve una rebaja de precios con la que está satisfecho. ¿Tiene elementos el derecho, tiene elementos la Administración para poder combatir un fenómeno en el que todas las partes implicadas coinciden en que es positivo para ellos? Ese es el problema ante el que el sindicato se encuentra en muchas ocasiones impotente. La Administración, encabezada por su Inspección de Trabajo, no encuentra soluciones, pero que además socialmente está aceptada. A todos nos interesa que cuando nos hacen una obra nos lo hagan a mitad de precio y miramos para otro lado. A todos nos interesa que el servicio doméstico nos cueste la mitad de precio y somos permisivos. Estamos dispuestos a exigir a la Administración un cierre de las fronteras para que esto no suceda y conllevaría una elevación automática de todos estos servicios a unos precios desorbitados en relación con lo que ahora se hace. Nadie asume políticamente esta decisión. Por tanto, nos encontramos en un callejón sin salida, inermes ante una situación que origina un enorme perjuicio a la ciudad en su conjunto. Nosotros estamos, de algún modo, beneficiando con esta práctica laboral atípica el desarrollo del norte de Marruecos y vemos impedida una relación recíproca por parte de Marruecos del desarrollo de nuestra propia economía. Esta es la situación a la que nos enfrentamos. Esta es una situación en la que yo he dicho y repito, no hay terreno para la confrontación, sino que solamente hay espacio para el consenso. Las dificultades a las que Ceuta se enfrenta en materia económica y fundamentalmente en el problema del paro escapan a la capacidad de cualquier administración o agente social de manera individual. Y necesitamos, por tanto, un esfuerzo de consenso, al menos en unas líneas básicas de cómo empezar a resolver tan graves problemas, teniendo en cuenta que parte de ellos pues escapan incluso a los mecanismos, dispositivos que en la actualidad están a nuestra disposición en relación concreto con estas prácticas laborales de las que después nos hablarán de manera más experta y concienzuda nuestros ponentes. Ese es, en definitiva, como yo llamo, diagnóstico crítico de nuestra ciudad en relación con su realidad socioeconómica y sobre el que tenemos que reflexionar, sobre el que tenemos que ver qué posibilidades tenemos de incardinar nuevas políticas y nuevas medidas de carácter económico tendentes a resolver unos problemas, algunos ya antiguos, otros nuevos, pero en definitiva crecientes y que ocasionan un enorme perjuicio a nuestra ciudad. Muchas gracias, Juan Luis, por tu intervención. Muchas gracias, Juan Luis, por tu intervención. Vamos a continuar con el desarrollo de la jornada. En segundo lugar, va a dirigir...